El día de hoy el Señor puso este tema de dónde está puesta nuestra mirada. Y en ocasiones, y los comento porque en experiencia propia, a veces cuando hay un problema o hay una circunstancia complicada, nos absorbe tanto ese problema y esa dificultad que nuestra mirada está puesta solamente en esa situación. Y nos olvidamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Y sabes quién está a nuestro alrededor? ¿Quién crees que esté a nuestro alrededor? Dios está a nuestro alrededor, ¿verdad? Nos olvidamos que Dios está a nuestro alrededor, que Jesús es quien está también en esa situación. Y si gustan pasar la imagen. Cuando atravesamos un problema, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En la situación? A veces yo me encuentro en esta parte, los problemas, los afanes, las situaciones complicadas, o nuestra mirada está en aquel quien controla la situación, en Jesucristo. Y eso es lo que quiero platicarte el día de hoy, en un pasaje que no lo había visto desde esa perspectiva, pero Dios, leyendo este pasaje me dio esa visión. En el caso de María Magdalena, cuando va a visitar a la tumba. Y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, pedimos, Señor, que pueda llevar mucho fruto, Señor, que podamos poner nuestra mirada en ti. Señor, que nuestra mirada y nuestro enfoque esté puesto en Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu presencia. Muévete con libertad en esta hora y sé tú exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. Si tienes ahí tu Biblia, ábrela o prende tu celular. Juan capítulo 20. Versículo 11 al 18. Y aquí estaba María Magdalena y algunas mujeres que cuando falleció el Señor Jesucristo iban a llevar especies aromáticas para cubrir el cuerpo. Y en el versículo 11 dice: pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 12: y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Fíjense qué sucedió. Vio al Señor Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Versículo 16. Y aquí le dice Jesús por su nombre: María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor Jesús, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Qué hermoso pasaje que vemos aquí con María. Aquí vemos a María Magdalena, que fue a visitar al sepulcro. Y podemos ver que María Magdalena se encontraba triste. ¿Por qué se encontraba triste María Magdalena? Porque no lo encontraba, ¿verdad? Estaba triste, bueno, porque había fallecido el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dices, mi maestro había fallecido, pero ella tenía una encomienda. Ella quería cubrir con esas inciencias aromáticas, con esas especies aromáticas al maestro.
a Jesucristo. Pero cuando llegó, dice la escritura en otros pasajes que estaban preocupadas las mujeres porque decían, ¿quién va a mover esa roca tan grande que está cubriendo el sepulcro? Y cuando entraron dijeron, wow, al menos la roca ya no está puesta, un pendiente menos, check. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando entró a la tumba, vio que no estaba el cuerpo. No estaba el cuerpo del Señor Jesucristo y estaba triste, estaba llorando. ¿Te puedes imaginar la escena? María Magdalena entrando al sepulcro y ve y no está el maestro. Ella estaba enfocada en encontrar el cuerpo de Jesús para ponerle especies. ¿Quién era la más beneficiada que no estuviera el cuerpo del maestro en ese lugar? Pues ella, ¿verdad? ¿Cuántas veces a veces pasamos por un problema y no nos damos cuenta que ese problema, los más beneficiados, ¿quiénes somos? Nosotros, pero no percibimos, no vemos, no tenemos el enfoque correcto de la situación, como le sucedió a María Magdalena. Ella estaba enfocada en ver al Señor Jesucristo en ese lugar. Ella quería poner esas especies aromáticas, ¿sí? ¿Por qué alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habían puesto? Ella tenía una lista de pendientes. Ella tenía, tengo que hacer esto, esto y esto. ¿Qué sucede cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? ¿Qué sucede? ¿Cómo reaccionamos? A veces pues nos podemos enojar. ¿Y cómo no? ¿Por qué pasó esto? Y nos empezamos posiblemente a molestar, así como estaba triste María Magdalena porque las cosas no le estaban sucediendo como querían. En ocasiones no tenemos el enfoque correcto, ya que nuestra mirada está puesta en el problema. Nuestra mirada está puesta en la circunstancia. Nuestra mirada está puesta en esa situación que estamos atravesando, en la tumba vacía. Dice que mientras lloraba se inclinó para ver dentro de la tumba y se dio cuenta que estaba vacía. Y una pregunta es, ¿qué es aquello que nos aleja para tener un enfoque correcto de la situación en la que nos encontramos? ¿Qué es aquello que nos está alejando de la situación? Porque a veces puede haber dolor en nuestro corazón, a veces puede haber tristeza, porque la expectativa que nosotros teníamos no se vio cumplida. Y debido a que esa expectativa no se cumplió, hay dolor en mi corazón, hay tristeza en mi ser. Y me enfoco en ese problema, en esa adversidad, en esa situación, tal y como le sucedió a María Magdalena. ¿Podemos ver las imágenes? Aquí podemos ver a María Magdalena, triste. Pero ¿quién estaba con él, con ella? Jesús. Algo que me encanta es que Jesús está con nosotros. No estamos solos. Jesús estaba con ella. Jesús estaba con ella y la habló para apoyarla en esa situación. María vio a Jesús allí, pero no sabía que era Él. Y aquí podemos ver a María viendo al Señor Jesucristo. Y aunque el Señor Jesucristo le habló, ella no le reconoció. Y le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Mujer, ¿por qué lloras? Dios está pendiente de nuestra situación, de nuestro problema. Nos dice, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Por qué te preocupas? Pero a pesar de eso, nos puede suceder como a María Magdalena, que no le reconocemos. Que no reconocemos que Jesús está en esa circunstancia y en esa situación para ayudarnos, para alentarnos, para levantarnos, para animarnos, para fortalecernos. María estaba tan enfocada en el problema
de que no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo cuando estaba enfrente el Señor Jesucristo de ella. No reconoció, porque su manera de pensar tenía que ver al Señor Jesucristo ahí sobre la losa. No lo reconoció. ¿Cómo es posible que va a ser el Señor Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer? Esto se sale de control. ¿Cuántas veces nos ha sucedido algo similar? ¿Cuántas veces se ha salido de control o hay un problema en la cual atravesamos en la vida? Y aunque Jesús esté en medio de nosotros, no nos damos cuenta que Él está con nosotros. Estaba desenfocada, no conocía y reconocía a Jesús, no reconocía su obra, su amor, su protección, su consuelo, su ánimo. No reconoció inclusive su voz cuando le dijo: mujer, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras, mujer? Y en ocasiones nos puede pasar lo mismo, ya que estamos tan enfocados en la problemática en la que nos enfrentamos. Y esa tumba vacía puede representar posiblemente la pérdida de un familiar, o la pérdida de trabajo, o alguna enfermedad que estemos pasando, o que algún familiar o algún conocido esté pasando por esa enfermedad, por algún problema familiar, por algún problema emocional. ¿Qué representa la tumba vacía en nuestra vida? ¿Cuál es ese problema o aflicción que estamos viviendo o que hemos vivido y que estamos desenfocados? Que no tenemos el enfoque correcto para ver que Jesucristo está con nosotros, así como estaba con María Magdalena. Jesús desea llamar nuestra atención para que pongamos nuestra mirada en Él. Es tanto el amor del Señor Jesucristo que llama nuestra atención. Dios tiene un propósito para cada circunstancia. A veces no lo entendemos. A veces decimos: Señor, ¿por qué pasa esto? Y nos podemos enojar o nos podemos desanimar, así como estaba triste María Magdalena. Hace pocos meses falleció mi papá, y fue una muerte inesperada. Es algo que no esperábamos porque estaba bien de salud. Y a veces no entendemos: Señor, ¿por qué sucede eso? Señor, ¿por qué si tú lo estabas usando en la obra misionera y Él estaba predicando con poder y con autoridad la palabra de Dios, y Él tenía muchos planes para ti? ¿Por qué? Pero Dios tiene un propósito, y cuando nos enfocamos y tenemos el enfoque, el Señor nos da paz a nuestro corazón. Y en lugar de estar tristes, podemos tener ánimo sabiendo que se está gozando en la presencia del Señor. Y podemos dar gracias porque pudimos ver el poder de Dios obrando cuando se enfermó en la pandemia y Dios lo levantó de un milagro. Y cuando tuvo una operación hace años atrás, el Señor no se lo llevó y pudimos ver su poder y su obra obrando en esa situación. Y podemos ver cómo el Señor tenía el control de cada situación. 2 semanas antes tuvo la oportunidad de estar con nosotros sin saber que se lo iba a llevar. Y podemos ver desde una perspectiva diferente y podemos decir: Señor, gracias, porque aunque no lo entendamos, sabemos que tus planes son perfectos, que cada situación obra para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Cuál es esa tumba vacía en tu vida? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín. No reconocía que era el Señor Jesucristo. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo iré y lo buscaré. Ella no reconocía al Señor Jesucristo, seguía con su idea. En cuántas ocasiones Jesús nos ha hablado para apoyarnos, para consolarnos, para animarnos, pero no hemos reconocido que Él ha estado con nosotros. Y muchas veces eso se debe al dolor que hay en nuestro corazón y nuestra mirada está puesta en el problema. ¿Cuántas veces nos ha sucedido algo similar como lo que le sucedió a María Magdalena? Y algo que me sorprende es cómo Jesús le habla de una manera específica, y entonces María la reconoció.
Jesucristo le habló por su nombre. Jesucristo conoce la situación en la cual tú estás viviendo y te habla por tu nombre. Y ahí le dijo María. Jesús le dijo María. Y al momento de escuchar su nombre, ella se volvió. No sé si tiene la otra imagen. Ella se volvió y le dijo maestro. Y ahora su mirada y su enfoque estaba en Jesucristo. La situación totalmente cambió. De estar buscando el cuerpo del Señor Jesucristo a contemplar al Señor Jesucristo. En lugar de enfocarse en el problema, su mirada estaba puesta en el Señor Jesucristo. Ya no estaba triste. Jesús le dio paz, le dio gozo, le dio seguridad. Y cuando permitimos que el Señor obre en esa situación, nuestra perspectiva cambia. Él trae paz a nuestro corazón y entonces podemos entender y sabemos que el Señor tiene un propósito por el cual estamos atravesando esa situación. Y sabemos que a los que aman a Dios, todo le obra para bien. Y Él quiere, en muchas ocasiones, Dios permite que pasemos por dificultades porque Él quiere obrar en nuestro carácter. Él pule el carácter de Cristo a través de las dificultades y de los problemas. Y de ahí la importancia de tener el enfoque correcto. Jesús le dio esa paz, esa seguridad y ese gozo. Y una manera para ilustrarlo, traje esta imagen. Y no sé, a lo mejor no lo alcanzan a ver, también está acá. No sé si la alcanzan a ver. ¿Alguien me puede decir qué dice ahí? Dicen, pues, quién sabe, será algo griego, algo arameo. Y muchas veces podemos tener una perspectiva errónea de la situación. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que Dios obre. Porque no hemos permitido que Dios tome el control. Porque no hemos permitido que Él tome el control de la situación y de ese problema. Y nuestra perspectiva dice, qué problema tan complicado, no sé por dónde salir, no sé qué hacer y por más que me esfuerzo, todo me sale mal. Y a veces nos podemos encontrar en esa situación. Pensamos que todo lo podemos hacer nosotros y nuestro enfoque está de una manera incorrecta, no está puesta teniendo la humildad de que necesitamos al Señor Jesucristo. Pero cuando permitimos que Él tome el control, es decir, cuando Jesucristo se presentó en la escena y le dijo, mujer, ¿qué es lo que buscas? ¿Por qué lloras? Nuestra perspectiva empieza a cambiar. ¿Podemos ver la otra imagen? Y es la imagen volteada. Nuestra perspectiva empieza a cambiar. Y aunque María estaba con Jesús, aún así no lo reconoció. ¿Por qué? Porque se enfocaba en lo oscuro, se enfocaba en el problema. ¿Qué puedes ver si te enfocas en lo oscuro en esa imagen? Pues quién sabe qué dice, ¿verdad? Parece como pues un 7, un 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo oscuro, en la problemática. Pero ¿qué sucede si nuestra perspectiva ahora, nuestro enfoque, nos enfocamos en la claridad? En la claridad que el Señor Jesucristo quiere traer en esa situación. En la claridad que el Señor Jesucristo quiere traer en ese problema. ¿Alguien me puede decir qué dice ahí? ¿Todos lo ven? ¿Quién dice yo no lo veo? Levante su mano. Fíjense. ¿Qué letra es esta? J. ¿Qué letra es esta? E. ¿Qué letra es esta? S. ¿Qué letra es esta? U. ¿Qué letra es esta? Cuando nos enfocamos en la claridad, cuando nos enfocamos en Jesucristo, es la misma imagen, la situación cambia. Pero muchas veces el problema es que nuestro enfoque
está en lo negativo, en lo oscuro. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esta situación? Sin saber que en muchas ocasiones esa situación es para nuestro beneficio. Así como María Magdalena estaba ante ese problema, que no estaba el cuerpo de Jesús, pero era lo mejor que le podía haber pasado. ¿Por qué? Porque el maestro había resucitado, porque el maestro le había dado salvación, porque el maestro ya no estaba en la tumba, sino estaba resucitado. Y en ocasiones Dios permite ciertas circunstancias porque quiere traer algo positivo en nuestra vida. Quiere cambiar nuestro carácter, quiere forjar el carácter de Cristo a través de esa situación que estamos viviendo. Y un ejemplo se encuentra en la Escritura, en 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo del 8 al 15. Y aquí podemos ver al rey Asa. Dice 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Si tienes ahí tu Biblia, ábrela y vamos a leer este pasaje. Y dice: Asa contaba con un ejército de 300,000 soldados de Judá, los cuales portaban lanzas y escudos grandes, y de 280,000 benjaminitas, los cuales portaban arcos y escudos pequeños. Todos ellos eran guerreros valientes. Sera el cusita marchó contra ellos. Era el ejército enemigo, los etíopes. Dice: de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra, y llegó hasta Merasa. Asa le salió al encuentro en el valle de Cefata y tomó posesiones cerca de Maresa. Allí Asa invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. Versículo 12: el Señor derrotó a los cusitas cuando estos lucharon contra Asa y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército los aniquilaron. Los de Judá se llevaron un enorme botín. Luego atacaron todas las ciudades que había alrededor de Gerar, los cuales estaban llenas de pánico ante el Señor, y los saquearon, pues había en ellas un gran botín. Además atacaron los campamentos donde había mucho ganado y se llevaron una gran cantidad de ovejas y camellos. Después de eso regresaron a Jerusalén. Y aquí podemos ver al rey Asa. Era un rey bueno, un rey que amaba a Dios. A pesar que su padre había sido un hombre que no agradó a Dios, él fue un hombre que agradó a Dios. Un hombre que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, que empezó a quitar los lugares altos, que empezó a quitar toda abominación a Dios. Y dice la palabra que le trajo paz durante un tiempo. Cuando tú y yo hacemos lo que Dios le agrada, Dios trae paz a nuestra vida, Dios trae paz a nuestro corazón. Pero dice la Escritura que llegó el ejército enemigo, un ejército de etíopes que venían contra él, y eran 1,000,000 de personas. Y su ejército era un ejército menor, 300,000 soldados de Judá y 280,000 de Benjamín. En total 580,000 soldados. Pero eran mucho menos que el ejército de los etíopes, 1,000,000 de personas. ¿Y en dónde puso Asa su confianza? ¿En dónde puso Asa su mirada? ¿En el problema? ¿Qué voy a hacer? Son 1,000,000 de personas, nosotros somos mucho menos. ¿Cómo vamos a vencer ante este ejército enemigo? Y aquí lo que dice la Escritura en el versículo 11 dice: allí Asa invocó al Señor, su Dios, y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Su solución no estaba en el número de
de personas que tenía a su favor. Tenía un ejército menor, pero él sabía que Dios no depende del número de personas. Él sabía que Dios le podía dar la victoria si ponía sus ojos en Él, si ponía su confianza en Él. Y dice la Escritura que Dios le dio la victoria. ¿Qué es lo que sucede si Asa hubiera tenido un ejército de 1 millón de personas y posiblemente el ejército enemigo un ejército menor? En ocasiones podemos decir, pues somos más, pues le puedo ganar, ¿no? Somos casi el doble, 2 por 1, pues podemos ganarle al ejército enemigo. Pero él reconocía que no era el número de personas. Decía, tú puedes ayudar al débil o tú puedes ayudar al poderoso. La victoria no dependía del número de personas. Su confianza no estaba puesta en el número de personas, estaba puesta en el Señor. Asa buscó a Dios en oración por ayuda y por guianza. Qué importante es que pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Que busquemos en cada situación que atravesemos, podamos buscar su ayuda y su guianza. Su mirada, su confianza estaba puesta en Dios, no en un ejército menor, no en el número de personas que estaban a su cargo, porque Dios sabía que independientemente del número de personas, fueran más o menos, la victoria la iba a dar Dios. A pesar de que estemos en Dios, vamos a atravesar problemas o situaciones difíciles. Pero qué importante es que podamos actuar como Asa al venir en oración para solicitar su ayuda. Y vimos la mano del Señor. Podemos ver cómo Dios obró a favor de este rey y le dio la victoria. En el versículo 12 dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y le tomaron muy grande botín. Podemos ver la mano de Dios cuando confiamos en Él. Cuando ponemos nuestra confianza y nuestra mirada en Dios y confiamos en lo que Él puede hacer en esa situación que estamos atravesando, es cuando le damos la oportunidad a que Él pueda obrar y Él pueda actuar a nuestro favor. Muchas veces no vemos el poder de Dios obrando en esa circunstancia porque nuestra mirada y nuestro enfoque está puesta en la circunstancia, en el problema. Pero cuando ponemos nuestra mirada en aquel que está con nosotros, en Jesucristo, entonces le damos esa oportunidad para que Él obre, para que Él transforme en esa situación. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo, Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El autor y el consumador de la fe. Y antes de ese pasaje está hablando de los héroes de la fe. Y cada uno de ellos tuvieron victoria ante las adversidades y los problemas porque tenían su mirada en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Ellos creían que Dios podía obrar en esa circunstancia. En el caso de David, cuando todos tenían temor, cuando todos veían a un Goliat, cuando todos veían a un gigante, decían: no, pues yo no puedo, está muy grande. Yo veo el problema y me echo para atrás. Pero David no veía el problema, no veía lo grande del problema, sino veía quién estaba con él. Y decía: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es esta persona que viene a desafiar a los ejércitos del Dios de Israel, al Dios Todopoderoso? Él tenía sus ojos y su mirada en Jesús, y debido a eso él pudo tener victoria ante esa situación. Dios quiere traer victoria. Dios quiere transformar cada una de las situaciones que atravesamos
en nuestro beneficio. Pero es importante que tengamos el enfoque correcto. Una pregunta es: ¿cuál es la situación en la que Jesús te muestra que pongas tu mirada en Él? ¿Cuál es esa situación que posiblemente hayas pasado o estés pasando, que Dios te dice: yo estoy contigo, no estás solo? Pero no hemos puesto nuestra mirada y nuestro enfoque correcto. Dios quiere cambiar la circunstancia y la perspectiva por la cual estamos viviendo esa situación. Y primeramente, para poder tener ese enfoque correcto, tenemos que tener una relación con Jesucristo. Dios quiere tener una relación personal contigo. Y Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y escucha mi voz, dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos. Y con los ojos cerrados, si tú quieres tener una relación con el Señor Jesucristo y tú reconoces: he escuchado del Señor Jesucristo, he escuchado de Él, pero no le conozco, he tenido esa relación. Él quiere tener una relación contigo. Y si tú quieres abrir la puerta de tu corazón en esta hora, levanta tu mano. Amén, amén. Veo sus manos levantadas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden bajarla. Y lo que Jesús ve es tu corazón. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él entre en nuestra vida. Dice que el que confiesa con sus labios, y vamos a confesar que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y repite esta oración y dile: Señor Jesús, en esta hora yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón, entra a mi vida. Quiero tener una relación contigo. Quiero tener una mayor intimidad y conocerte más. Te doy gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por amor a mí, para perdonar mis pecados. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Amén, Señor. ¿Dónde está ahora el Señor Jesucristo? En nuestro corazón. Y una vez que tenemos esa relación, María Magdalena había tenido una relación con el Señor Jesucristo. Dice las Escrituras que María Magdalena, el Señor Jesucristo expulsó a 7 demonios. Imagínate de la situación en la que se encontraba esta mujer y cómo el Señor la levantó y cómo tuvo esa relación, cómo conoció al Señor Jesucristo. Y ahora que le conocemos, ahora podemos poner nuestra mirada en Él. Y con los ojos cerrados nuevamente, cierra tus ojos. Si Dios te ha hablado y te ha mostrado que hay alguna área en tu vida, alguna situación, alguna dificultad en la cual no has puesto tu mirada en Él, sino te has enfocado en el problema, en la adversidad, y te ha agobiado esa situación, pero ahora reconoces que Jesucristo te está hablando, que Jesucristo te está diciendo por nombre: aquí estoy, no te afanes, yo te ayudo, confía en mí, depende de mí, yo te doy la estrategia. Pon esta situación en mis manos, deleítate en mí y yo concederé las peticiones de tu corazón. Y si tú reconoces que no has puesto esa perspectiva correcta, ponte de pie y vamos primeramente a pedirle perdón y dile con todo tu corazón: Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque estaba desenfocado. Perdóname porque mis ojos y mi mirada estaban puestos en el problema y en la adversidad. Perdóname porque no había reconocido que tú estabas conmigo. Perdóname porque aunque no lo entienda todavía, yo sé que tú tienes un propósito y que tú lo transformarás en una bendición. Ayúdame a tener esa perspectiva correcta. Señor, perdóname por ver lo oscuro y lo negativo y no verte a ti, no tener esa claridad de tu nombre Jesús, que tú estás conmigo. Jesús,
puesto los ojos en Jesús. Señor, quiero poner tus ojos en ti. Quiero poner mi mirada y mi confianza solamente en ti, sabiendo que esta situación tú me levantarás, sabiendo que de este problema saldré victorioso para tu gloria, Señor. Y empieza a pedirle por esa situación. Padre, ayúdame, te necesito. Así como Asa clamó por ayuda, sabiendo que el único que le podía dar la victoria ante esa situación, ante ese problema, ante sus enemigos, era Dios, era Jesucristo. Diles: Señor Jesús, te necesito. Pongo mi mirada y mi confianza en ti. Gracias, Señor, porque ahora tengo la perspectiva correcta. Gracias porque ahora me traes paz a mi corazón. A pesar de que estoy en la dificultad, tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te pido que tú me des de tu sabiduría, Señor, que tú transformes esta circunstancia en bendición para mí, Señor. Forja lo que tú quieras, Señor, a través de esta circunstancia. Pero te doy gracias porque mi perspectiva ha cambiado y ahora puedo saber que tú estás conmigo y que no estoy solo, que eres tú el que me ayudas, eres tú el que me fortaleces y eres tú el que me darás la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice.